Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la sesión virtual que vamos a tener hoy acerca del proceso de selección desde el punto de vista del empleador, con el objetivo de entender mejor qué es lo que pasa al otro lado cuando estamos inmersos en este proceso de selección. Y bueno, pues si lo entendemos mejor, vamos a poder ser más efectivos y a lo mejor llevar a cabo eh, alguna serie de actuaciones que no hubiéramos tenido en cuenta o que no hubiéramos pensado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos que sea útil para vosotros en este sentido. Lo primero de todo, quería presentarme. Soy Ana Carrascosa, soy psicóloga y trabajo en la Dirección de Desarrollo, Selección y Gestión de Talento de Telefónica España. Y también tengo la gran oportunidad de poder colaborar a través de Fundación Telefónica en diferentes proyectos, en concreto en este de lanzaderas de empleo, que me encanta, en el que venimos colaborando no solo yo, sino un equipo de personas de recursos humanos desde hace ya 2 años, apoyando a las lanzaderas en todo este proceso y poniendo a vuestra disposición pues, nuestra experiencia y nuestro saber hacer en este ámbito donde trabajamos, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí mi perfil de Twitter. No es que yo sea una gran usuaria de Twitter, ni mucho menos, pero sí me comentaba Natalia que a veces es un canal por el que realizáis preguntas y aunque se habilitará otro momento para que podamos tener ese intercambio de preguntas y respuestas a través del canal de la lanzadera, pero bueno, quería que lo tuvierais a vuestra disposición, también así me podéis tener localizada y ubicada y cualquier cosa pues estaré encantada de atenderos, ¿de acuerdo? Y también antes de comenzar quería daros la enhorabuena. ¿Por qué? Porque el hecho de que estéis participando en una de las lanzaderas que están ahora mismo en marcha significa que todos vosotros habéis pasado algún proceso de selección para estar aquí. Y eso, bueno, pues no sé si sois conscientes de ellos, pero habéis tenido éxito en un proceso de selección, o sea que ya algo sabéis de cómo hacerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, no partís de cero y además seguro que en lo que estáis trabajando dentro de las lanzaderas vais a desarrollar muchísimo más esas capacidades, con lo cual el éxito sí o sí le tenéis asegurado. Estoy totalmente segura de ello. Bueno, y vamos a meternos en harina. Como os decía, lo que vamos a ver son un proceso de selección desde el punto de vista del empleador y aquí he dividido como las grandes fases o bloques que se podrían considerar. Quizá alguien podría decir que hay otras o diferentes o nombrarles de otra manera, pero para simplificarlo, para que todos entendamos bien cómo va la cosa, pues lo he dividido en la vacante, la identificación de esa vacante cuando surge una necesidad de hay que cubrir esta vacante por el motivo que sea, y entonces desde la empresa pues uno se plantea, a ver, hay que hacer esto, ¿no? Hay que cubrir esta vacante. El siguiente paso, una vez que eso ya se ha producido y está claro, es realizar una preselección con el ámbito de todos los candidatos potenciales que puedas tener en relación a esa vacante. Entonces tienes que intentar acortar la lista de candidatos que tú puedes tener a un número que sea más o menos manejable para ti. Y en ese momento se pasa al proceso de evaluación como tal, donde generalmente se pueden hacer distintas pruebas, ya lo vamos a ver más en profundidad ahora después, hasta llegar a lo que es la identificación del seleccionado finalmente y por último la parte de cierre donde se ultiman los detalles de ese contrato futuro y bueno, esa incorporación de esa persona a ese puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Estas serían como las grandes fases que vamos a ver y ahora vamos a ir viendo una a una en detalle. ¿De acuerdo? En primer lugar, surge la necesidad de cubrir una vacante. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay un montón de estudios que hoy en día dicen que hay muchísimas vacantes que no salen a la superficie. Aquí os he puesto 3 de cada 4 ofertas de empleo en España no son visibles. Según los estudios, unos te dicen este número, otros te dicen otra. Pero bueno, yo lo que quería era que fuerais conscientes de que esto sucede,
A veces será en un número más amplio, a veces será un número menor. También depende del nivel de cualificación. Cuanto más alto es el nivel de cualificación, esto tiende a suceder más. Pero en todo caso sucede tanto en las grandes empresas como en una pyme, y entonces es algo que debemos tener en nuestro radar para, bueno, pues como les decía al principio, para ser más efectivos con ellos. Y cosas que podemos hacer, bueno, y que impactan en esto. Evidentemente funciona mucho a través de la red de contactos que uno pueda tener. Es decir, a todos no sé si nos ha sucedido, desde luego no muchísimo, pero muchas veces alguien te dice, oye, ¿no conocerás a alguien que tiene este perfil? Estamos buscando esto. Entonces, bueno, pues cuanto más amplia sea nuestra red de contactos y cuanto más conozcan nuestra situación, nos van a poder, por un lado, apoyar. También nosotros tenemos que estar dispuestos a colaborar, por supuesto, esto es una carretera de doble sentido y entonces uno pide y uno también recibe, ¿no? Y bueno, también otra posibilidad es cuando uno asiste a foros o a eventos especializados con el sector propio, no sé, asistes a una conferencia o a una mesa redonda, y bueno, pues ahí es un momento muy adecuado para hacer contactos relacionados con tu sector, ¿no? No siempre tenemos esta posibilidad, es cierto, pero cuando la hay, explotémosla y apoyémonos en ella, ¿no? Y es muy bueno, pues a lo mejor hemos asistido a esa mesa redonda y cuando termina, pues nos acercamos a las personas que han intervenido, le damos las gracias, le damos la tarjeta quizás, si conviene. Eso cada uno ya tiene que también manejarlo con sentido común, pero bueno, que es algo que tener en cuenta. De hecho, os puedo contar un caso de una persona que efectivamente asistió a una conferencia en un momento dado, le encantó, y bueno, pues de motu propio hizo una carta explicando que les había encantado, que por esto y por esto, y cómo conectaba eso con lo que ella ofrecía. Es verdad que esta persona tenía muy buen currículum, todo hay que decirlo, pero la realidad es que al poco tiempo la llamaron para hacer una entrevista y allá que fue, gestionada sin que hubiera un proceso de selección por medio. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también está funcionando en muchas empresas, quizá esto viene más para empresas más grandes, al menos con un canal formal, son los referenciados. Es decir, que muchas veces los empleados tienen un canal para poder referenciar amigos y familiares con determinados perfiles y características donde ellos los recomiendan. Entonces, esto es una situación, como se dice, win-win, donde todos ganan, porque bueno, tú estás ayudando a un amigo, a un familiar que está buscando trabajo o que quiere mejorar su situación. Por supuesto, esa persona, pues si la llaman para un proceso o de selección o para una entrevista, pues va a estar contento y agradecido porque, bueno, pues has apoyado. Y la empresa, pues si esta candidatura va para adelante y funciona bien, también, ¿no? Entonces es una situación que es interesante para todos y que está dando bastantes buenos resultados. Y por último, pues las candidaturas espontáneas, no así al tuntún y a diestro y siniestro, pero bueno, si es una empresa donde tú tienes un interés particular, una empresa o varias empresas, y, y que están relacionadas de nuevo con tu sector, ¿por qué no presentar tu candidatura espontánea? De hecho, yo os digo que así fue como conseguí mi primer trabajo. Cuando yo acabé la carrera, cogí una lista de empresas que están relacionadas con lo mío y les mandé currículums. Y bueno, pues al cabo de 2 o 3 meses, cuando a ti ya se te había olvidado ese tema, te llaman para hacer una entrevista, porque entonces surge una vacante que por supuesto no se publica, con lo cual yo no hubiera podido optar a ella porque no estaba publicada en ninguna parte, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que aquí sucede es que si decíamos antes, 3 de cada 4 ofertas de empleo no se publican o no son visibles, 1 de cada 4 sí que lo son. Y en este caso, pues lo abordamos a través de los típicos portales de empleo como InfoJobs o InfoEmpleo. También, bueno, pues como algo que es más amplio que un portal de empleo, pero que a mí me encanta y cada vez
está funcionando muy bien y tiene más visibilidad de cara a las empresas y cara a los candidatos es LinkedIn. Nunca lo dejéis fuera de vuestro radar. Y os he puesto el ejemplo de, por ejemplo, Turijobs, que es un portal de empleo vertical. Es solo un ejemplo, hay muchísimos más, pero quería que fuerais conscientes también de que a veces hay portales de empleo especializados en un determinado sector. Entonces, en función de vuestro sector, tenéis que investigar si hay algo así, porque desde luego eso va a ampliar vuestras oportunidades. En Turijobs, todo lo que tiene que ver con el sector turístico, pues una persona que esté buscando ahí debería estar en Turijobs, porque muchas de las oportunidades quizá van a estar ahí, aunque estén también en otros sitios, pero bueno, como que es algo más especializado. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de las páginas de las propias empresas. Si uno está interesado en una determinada empresa, pues en IKEA o en Amazon, por ejemplo, pues ir a esas empresas. Ahí lo que sucede muchas veces en las webs es que te piden que rellenes algún formulario para que ellos ya tengan en su propia base de datos tus datos y los puedan trabajar y filtrar. Esto a veces es un poco incómodo desde el punto de vista del candidato, hay veces que sí que te dejan analizar tu propio currículum, depende. Pero bueno, mi recomendación es que si tenéis de verdad interés en alguna de ellas por algún motivo específico, pues hay que invertir un poquito de tiempo y energía en esto y luego merece la pena. Y te cuento el ejemplo de Glassdoor, porque es una app que tiene, que mide la reputación social, no social, perdón, la reputación como empleador y desde el punto de vista de la experiencia de empleado y de candidato de cara a las empresas. Es decir, que si tú te presentas a un determinado proceso de selección, luego puedes comentar cuál ha sido tu experiencia y valorarla para que otros candidatos lo puedan ver y bueno, siempre la experiencia de cada uno es muy personal y a veces no te puedes dejar condicionar por eso, pero bueno, es como el TripAdvisor para estos casos de las empresas y siempre puede ser un punto de referencia. Quizá es más conocido para empresas de ámbito más grande, pero bueno, yo creo que es una cosa a tener en cuenta y no dejes de echarle un vistacillo para ver qué os parece. ¿De acuerdo? Y bueno, pues digamos que hemos pasado ese primer hito donde la vacante ha sido publicada o no ha sido publicada, pero nosotros ya estamos ahí por el motivo que sea, y pasamos a la siguiente fase que es la preselección. Entonces he puesto ahí el momento de la verdad de tu currículum. ¿Por qué? Porque realmente tiene muchísimo peso el currículum en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, que seáis conscientes de que hay que adaptarlo siempre que podáis a la posición a la que estáis aplicando este currículum. Si es algo más generalista o es una posición, es una postulación espontánea como la que hablábamos antes, pues ahí quizá no tiene tanto sentido, es el currículum más básico que, vamos, no básico, sino general que tengáis, pero en el caso de que estéis aplicando a un puesto en concreto, sí que por favor revisar la vacante a la que estáis postulando y revisar vuestro currículum y ver esos puntos de conexión y qué palabras clave tiene esa vacante que tendríais que ver cómo introducir en vuestro currículum para hacerlo más adecuado y que llame la atención. Porque como podéis estar aquí, digamos que compitiendo, entre comillas, con 100, 200, 300, nunca se sabe, ¿no? Pero que puede haber mucha competencia, entonces ahí hay que distinguir de algún modo. Entonces, recomendaciones que os hago. Este tema no voy a profundizar mucho porque sé que ya lo habéis visto en otra sesión, en un monográfico que habéis tenido, con lo cual tampoco vamos a profundizar 100%, pero sí os voy a dar algunas recomendaciones generales que a mí me parecen importantes. Por un lado, nunca el currículum más de 2 páginas. Dos páginas ya está muy bien para aquellas personas que tenéis más experiencia. Si tenéis un perfil junior, con una es suficiente, bien estructurada y la información sintética está suficiente. Tened en cuenta que eso, la persona que lo va a leer a lo mejor tiene que leer 100, 200 o los que sea, y realmente si ves un currículum de 4 o 5 hojas que además no está muy cuidado, se echa para atrás y ese currículum seguramente no va a pasar a la siguiente fase.
cuidar mucho tanto el contenido como la forma, enviarlo siempre que podáis en PDF, porque da sensación más profesional, y si podéis nombrar el archivo con vuestro nombre y apellidos, porque en el caso de que por algún motivo se almacene y luego haya que recuperarlo, siempre va a ayudar a la búsqueda. Y la idea aquí es ponérselo fácil al reclutador. Cuanto más fácil se lo pongáis, mejor, ¿de acuerdo? Es interesante también que pongáis foto. Ya sé que esto es algo personal y no es totalmente obligatorio. Hay gente que no se siente cómoda con esto, pero yo sí que lo recomiendo. A día de hoy, pues es interesante también que pongáis la URL de vuestro perfil de LinkedIn si lo tenéis, de Twitter si le estáis dando un uso más profesional, y si tenéis algún blog o alguna web, pues también. Siempre intentad que esté hipervinculado, porque como decíamos, la idea es ponérselo fácil a la persona que está haciendo este proceso de selección. Y cuidad siempre mucho la información que hay vuestra en la red. Tampoco profundizo en todo el tema de redes sociales, porque sé que tampoco lo habéis trabajado o lo habéis visto, pero que sepáis que es algo que vamos a ir en general a mirar. Yo por lo menos lo hago cuando ya tengo esa lista corta de candidatos, sí que me interesa ver qué hay de ellos en la red, y especialmente en LinkedIn, ¿de acuerdo? Porque aporta bastante información. El apartado de perfil profesional siempre es bastante interesante y hacer esa reflexión de qué aportáis vosotros como profesionales. La experiencia, bueno, resumida y sintética, pero destacando lo relevante, y está muy interesante si se puede poner algún logro y cuantificado, ¿de acuerdo? Si es posible, no siempre lo es, pero eso ayuda, ¿de acuerdo? Da sensación también de profesional y ayuda, es una tendencia. Que el formato sea relativamente sencillo está muy bien, pero que tenga un toque personal vuestro, que os identifique, ¿de acuerdo? Y que entre por los hijos, y es importante que lo reviséis, que cuidéis que no tenga faltas de ortografía o cosas que se os han escapado. Y yo mi recomendación que os hago es que, además de vosotros, que os lo mire alguien más. Quizá vosotros estáis en un momento muy adecuado en las lanzaderas para que lo podáis cruzar y daros feedback los unos a los otros, porque, bueno, pues siempre alguien desde fuera os puede decir si se entiende bien lo que habéis puesto, si queda claro, alguien que no sois vosotros y que no estaba ahí viviendo lo que vosotros estáis viviendo. Entonces eso os puede ayudar bastante. Muy importante, y dices, bueno, esto que os voy a decir es una obviedad, como una casa, pero es que sucede que hay algunos currículums que no traen información de contacto, como puede ser el teléfono o un correo electrónico. Y a día de hoy esos dos datos tienen que estar sí o sí siempre. O sea, no se puede escapar, no se puede olvidar. Si alguien no tiene correo electrónico que se cree, una cuenta con nombres y apellidos, y luego, sin embargo, hay otros currículums que traen datos que para mí a día de hoy también son innecesarios, como puede ser el DNI o la dirección postal, que yo no la pondría. En general, a día de hoy no se usa tanto. Y quizás lo único, si en un momento dado, por tema de cercanía, se quiere resaltar, se pone la ciudad o el lugar y punto, pero no hace falta poner toda la dirección postal. En cuanto a la formación, aquella que sea más relevante y también que tenga algún tipo de vinculación con el puesto en el que estáis aplicando, o bien porque sea de envergadura y aporte algo a vuestro perfil, pero no poner ahí toda la lista de cursos que hemos hecho toda la vida, porque también es un poco paja por rellenar y al final distrae de lo que es realmente importante. Y sin embargo sí que es interesante poner otras experiencias que podamos tener, aunque no sean tan formales, como temas de voluntariado que hayamos podido realizar, o temas como la propia lanzadera de empleo. Es algo que me he encontrado en algunas ocasiones, que algunos de los participantes no lo consideraban como experiencia, y a mí sí me parece que es bastante relevante. Es un tiempo largo que pasáis en las lanzaderas trabajando entre vosotros, mucho en equipo además, y sí me parece importante darlo a conocer, y sobre todo en aquellos currículos que quizá no tengan una trayectoria tan larga, pero bueno, en cualquier caso me parece interesante. Y luego pues otros conocimientos, idiomas, informática, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero que os quede claro es que el objetivo que tenéis con el currículum es diferenciaros y que os dé paso a la siguiente fase, que es la
la entrevista. Entonces ahí hay que trabajarlo mucho y es fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, la carta de presentación. En cuanto a la carta de presentación, depende. Hay veces que va a tener más peso, hay veces que no va a tener tanto, a veces no se va a mirar, a veces solo te piden adjuntar un currículum y punto. Pero bueno, sí que quería resaltar que no debe ser como la foto que os he puesto en la presentación, no debe ser nunca jamás un testamento, por favor, no. Y tampoco se trata de contar todo lo mismo que contáis en el currículum, pero de manera narrada, que eso me lo he encontrado bastantes veces. Por favor, tampoco. Aquí se trata de hablar de ellos, de la empresa, del puesto y de cómo ajustáis vosotros en eso, cómo conectáis con lo que están ofreciendo y qué es lo que vosotros aportáis de manera resumida. ¿De acuerdo? 2, máximo 3 párrafos ya sin hacer mucho. ¿De acuerdo? ¿Cuál es vuestra motivación? Pero aquí la idea es que practiquéis la escucha activa, ¿de acuerdo? No es una conversación hablada, pero sí vosotros habéis leído, os habéis informado y ahora lo estáis trasladando y estáis diciendo en relación a ellos, no a vosotros. En el currículum habláis más de vosotros, en la carta habláis de ellos y de cómo conectáis con esa empresa, ¿de acuerdo? Y bueno, el video currículum, ¿de verdad se usa? Pues mira, he querido ponerlo porque en realidad no se está usando tanto a día de hoy en los procesos de selección. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, sí que es verdad que es una tendencia que está bastante a la alza en el ámbito general, no del mundo de la selección, sino de la sociedad en general. El vídeo está cogiendo mucha fuerza, cada vez está creciendo más, canales como YouTube y otros canales. Y bueno, pues quizá a futuro pueda tener más relevancia por un lado. Y por otro lado, sí que me lo he encontrado en algún tipo de procesos más de carácter quizá internacional o para aplicar a determinadas prácticas, para perfiles más juniors y millennials, los nativos digitales, sí que en algunos casos se está usando. Sobre todo se usa no tanto como video CV, sino que vendría a ser como un poco un sustitutivo de la carta de presentación, que en vez de carta, pues es que cuentes tu postulación, por qué deberías ser tú la persona seleccionada y cómo conecta ello con el puesto o con lo que estén ofreciendo, ¿de acuerdo? Y en este caso, sí quería daros algunas pistas que os pueden ayudar, ¿no? Porque son cosas que yo me he encontrado cuando he visto este tipo de procesos con vídeo. Por un lado, a ver, muchas veces no se busca Almodóvar, con lo cual técnicamente tampoco tiene que estar 100% perfecto, pero sí cuidado y sí bien hecho, ¿de acuerdo? Y además, como en el caso del currículum o como en el caso de una entrevista, hay que prepararse antes. Cuando hayáis hecho el currículum, se me ha olvidado comentaros, previamente habréis hecho un análisis o deberíais hacer un análisis de reflexión de vosotros mismos, de cuáles son vuestros puntos fuertes, cuáles son vuestras áreas de mejora. Entonces, bueno, esa reflexión previa que hay que hacer y que luego os va a servir para fases posteriores, también para la entrevista, y en este caso, si tuvierais que afrontar esto, pues también. Entonces, si has hecho esa reflexión previa, aquí esto te puede ayudar. No es el momento de improvisar nada, ¿eh? Hay que prepararlo, preparar un esquema, un guión, ensayarlo y contarlo, pero no lanzarte ahí, sentarte en el sofá, grabarte con el móvil y contar lo primero que se te pase por la cabeza. Es un error enorme y que en ocasiones lo he visto. Tienes que decir por qué eres bueno y por qué deberías ser seleccionado. Más allá de que tienes mucha ilusión y muchas ganas, porque ten en cuenta que es que eso lo va a decir todo el mundo. Entonces tienes que ir un poquito más allá y diferenciarte. Y, y bueno, cosas tan obvias como que se oiga y se escuche bien o se vea. Hay veces que he visto algún vídeo pues que es que no se oía, con lo cual eso hay que descartarlo. También es bueno que respetéis las pautas que se os den. Si os están diciendo 3 minutos, que sean 3 minutos y que no sean 10, porque también eso puede ser motivo de quedarte fuera. Y una buena idea puede ser, si lo veis pertinente y si tiene sentido, involucrar a otras personas que tengan relación con eso que se están pidiendo. ¿De acuerdo? Pues no sé, un jefe o compañeros,
No a tu abuela o tu madre, eso no va a quedar bien, pero sí algo que tenga relacionado, que esté relacionado con lo que se están pidiendo puede ser interesante. Y bueno, pues simplemente esto tiene que ver con lo que ahora está muy de moda, que es el elevator pitch, que es un poco vender tu candidatura. A veces también puede que os lo pidan hacer en formato presencial y no vídeo, pero eso, bueno, pues digamos que las pautas serían similares, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, otras pruebas que pueden suceder en este momento de la preselección, quizá esto que os voy a contar es en procesos más masivos, cuando hay muchísima gente, a veces es necesario aplicar filtros y pueden pediros que tengáis que hacer alguna prueba de idiomas de manera, digamos, virtual o normalmente no presencial, ¿de acuerdo? Algunos test psicotécnicos, test de personalidad y esto sirve, pues como os decía, para filtrar. No es lo más común y habitual, pero en algunos casos, pues puede suceder, ¿de acuerdo? Para pasar a la siguiente fase, que es la fase de la evaluación. En la fase de evaluación, digamos que la pieza clave sería la entrevista, ¿vale? Vamos a ver, también aquí sé que habéis estado trabajando con ello, con lo cual tampoco voy a profundizar muchísimo, contaros todo lo que se podría contar, pero sí aquí algunas pautas que os puedan servir, ¿vale? Que seáis conscientes desde el momento en que os llaman para convocaros, ya estáis en el proceso de selección y esto da información de vosotros. Es importante que mostréis interés y que mostréis disponibilidad. Y en el caso hipotético de que por lo que sea el día de la entrevista no podáis asistir, por supuesto que si vais, puntualidad absoluta, eso tenerlo claro, pero si pasa algo y no podéis asistir, avisar, porque se está dando con bastante frecuencia últimamente que muchas veces el candidato no se presenta y la verdad queda fatal. Y es una pena porque, bueno, pues luego quizá no saléis seleccionados en este proceso de selección, pero les habéis gustado, les pueden tener en cuenta para otros y con eso estáis cerrando todas las puertas, ¿de acuerdo? Como hablábamos antes, si habéis hecho esa reflexión individual de vuestro perfil y en qué destacáis, tenéis que juntarlo aquí con el análisis de la vacante o del puesto al que estáis optando y ver en qué cosas de vuestro perfil encajan bien en esa vacante y qué otras cosas no encajan tanto. Porque toda la entrevista va a versar sobre eso, en identificar qué aspectos encajan mejor de vosotros y qué aspectos no tanto. ¿De acuerdo? La entrevista más común que se suele hacer es la entrevista por competencias, al menos si pasáis por entrevista de recursos humanos y también en ICT, la suelen hacer, que consiste en, bueno, por un lado revisar vuestra trayectoria y por otro lado daros, bueno, poneros ejemplos de situaciones que hayáis vivido dentro del ámbito laboral, ¿no? Y vosotros tenéis que ir contando, bueno, qué sucedió y cómo reaccionasteis. Aquí la consejos que os puedo dar es que intentéis hablar en primera persona siempre y no habléis de generalidades, porque eso no da mucha información. Lo importante es que os centréis en un caso concreto y contéis qué sucedió, ¿de acuerdo? Es importante también que contéis a lo que os están preguntando, no os vayáis por los cerros de Úbeda, que esto también sucede, y bueno, pues entonces da la sensación de que no habéis escuchado bien. Por supuesto, no hay ningún problema en si algo no lo entendéis bien, pues decirlo y que os lo aclaren, ¿no? O sea, que ahí sentiros cómodos y libres para decir, oye, ¿me puedes repetir esta pregunta? O ¿a qué te refieres con esto? Pues explica y punto, ¿no? Y es importante que tengáis en cuenta que la persona que tenéis enfrente, aunque os trate de hacer sentir cómodos y de, bueno, pues que sea un entorno más o menos agradable, pero es una persona que os está evaluando y no podéis hablar con ella sin poner filtro a todo lo que decís y contando lo que es lo primero que se os pasa por la cabeza, que a veces lo digo esto porque me ha sucedido, ¿no? Y la persona que tenéis enfrente no es un colega, una amiguete a la que le puedes contar todo. Hay que ser bastante honestos con lo que decís y ser de vosotros mismos, que al final es lo que va a primar, ¿no?
Al finalizar siempre habrá un espacio para que podáis preguntar y para que podáis o aclarar determinados aspectos. Y ahí, bueno, pues atreveos, no os cortéis, siempre con sentido común, lógicamente, pero bueno, está bien que mostréis interés y que hagáis algún tipo de cuestión. A veces lo que puede suceder es que se tiene esta entrevista que es más de recursos humanos y hay otra entrevista técnica donde se hace con el responsable del negocio, digamos el que va a ser el jefe de esa vacante, que sería el futuro jefe. Ahí se suele incidir en temas más técnicos o más específicos del puesto en concreto, pero a veces lo que se da la circunstancia es que se producen de manera conjunta. Esta entrevista es una sola y están las dos personas, la de recursos humanos y el del negocio, en esta misma entrevista. Ahí puede que te pregunten los dos, pero si solo te está preguntando una de las dos personas, es importante que tú te diriges a las dos y que contestes los dos, porque no sea una de las que a ti te pregunte, ¿vale? Y bueno, como aspectos que se están evaluando y que son importantes, pues a día de hoy es cosas que destacan la capacidad de adaptación y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando muchísimo, todo va súper rápido y todos necesitamos estar un poco adaptándonos continuamente y poniéndonos al día. Entonces, esto es algo que cada vez más se tiende a evaluar y a medir de algún modo porque son capacidades que todos necesitamos tener incorporadas. Y no te puedes quedar aquí esperando de brazos cruzados a que me digan esto o a que me enseñen esto otro, sino que uno tiene que ser proactivo y resolutivo y poner de su parte, ¿de acuerdo? También es muy importante el trabajo en equipo y la capacidad de autodesarrollo que podamos tener. Y algo que está muy de moda ahora, que es la resiliencia. Es no ser persistente y no frustrarse a la primera, sino aprender también de tus errores y de tus fracasos, ¿no? O de las cosas que no salen tan bien, pero bueno, eso, tirar para adelante, que sería de lo que se ha dicho de toda la vida, ¿vale? Y bueno, pues esto en relación a las entrevistas. Otras pruebas que podrían darse también no es lo más común, no sucede en todos los casos, pero a veces sí que se hacen otro tipo de pruebas como por ejemplo roleplay. Roleplay, por ejemplo, en el caso de una vacante comercial, pues te pueden pedir que hagas un roleplay con un cliente para ver cómo manejarías una negociación. Aquí básicamente van a tratar de ver cómo te desenvuelves, cuál es tu estilo de trabajo, de tu capacidad de comunicación y cómo te manejas en determinados escenarios, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues con una dinámica de grupos, que generalmente estás con otras personas y te ponen un caso y tienes que solucionarlo. Y aquí lo que van a tratar de ver generalmente pues es cómo te trabajas en equipo, cómo te comunicas, si incorporas las ideas de otros, si tienes dificultades o no en este aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto no es lo más habitual, pero a veces sucede y quería hacer referencia a esto, ¿de acuerdo? Y llegamos al momento de la selección del candidato finalista, por así decirlo. Aquí esta decisión, bueno, pues se han intervenido por un lado recursos humanos, se ha intervenido por otro lado el área de negocio. Yo os estoy hablando de eso, de situaciones en las que se da esto. Si es una pyme, pues esa decisión la va a tomar la persona que seguramente ha hecho la entrevista y que además incorpora todo esto en una misma persona, pero bueno, aquí la idea es que el peso, digamos, que va a tener de esa decisión va a depender mucho de ese jefe de esa vacante. Y bueno, lo que puede suceder aquí es que, digamos que has visto a tres candidatos, los tres, pues cada uno aporta unas cualidades y los tres te han gustado, pero tú te tienes que quedar con uno que es el que te parece más idóneo para esa vacante. Entonces lo que pudiera suceder es que no te seleccionen, pero tú les has gustado. Entonces se pueden volver a llamar en breve o no tan breve para otra vacante similar o diferente, pero
Esto sucede, ¿de acuerdo? Entonces, que lo tengáis en cuenta, que a veces pues se queda uno así como frustrado de decir, ay, no lo he conseguido llegar y me parecía que había hecho bien las entrevistas y me parecía que les había gustado y efectivamente es así. No obstante, siempre tenéis la posibilidad de solicitar feedback, no siempre os lo van a dar, también es verdad, pero bueno, es una opción que si tenéis la posibilidad, pues está bien que la pidáis para entender bien qué ha pasado, cómo ha sucedido bueno, y hay veces que se soluciona, hay veces que no y no pasa nada. Yo siempre digo que hay que aprovecharlo como aprendizaje. Y bien, en el caso de que seas la persona seleccionada, pues enhorabuena. La verdad que ahí eh, ha ido todo siguiendo sus fases y has llegado al objetivo que querías. Y en este caso, pues ya queda ya solo cerrar los últimos detalles. Normalmente la oferta económica, se negocia el contrato, las condiciones de incorporación y bueno, si hay que hacer algún trámite o papeleo, ¿vale? Pero en este caso, pues ya todos estaban deseando que la cosa vaya para adelante cuando se empieza y lanzarse a la piscina. Y por último, bueno, pues eh, una idea que quería trasladaros y dejaros. Si crees que puedes, es cierto, si crees que no puedes, también es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, he ido muy rápido en toda la otra parte, pero es importante que tengamos claro que nuestra confianza en nosotros mismos es lo que vamos a transmitir a la persona que nos está evaluando a lo largo de todo el proceso. Entonces, si vosotros creéis que sois capaces, vosotros tenéis confianza en vuestras capacidades y sobre todo en una vacante en concreto, os veis en ella, eso lo vais a trasladar a la persona y la persona lo va a captar. Y si no, pues también. Entonces yo creo que esta es una parte en la que hay que trabajar bastante para trasladar esa confianza y esa seguridad en vosotros mismos en el momento de este proceso de selección, ¿de acuerdo? Yo os veo totalmente capaces, por eso os decía al principio, ya estáis aquí, quiere decir que algo ha ido muy bien y habéis hecho muy bien y además lo estáis potenciando y desarrollando ahora mismo con todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Y también creo que hay un puesto de trabajo perfecto para cada uno, o sea que tardará más o menos en llegar, pero que lo hay, lo hay. Y bueno, yo estoy encantada de poder apoyaros en este proceso y veremos la posibilidad de tener esa sección de preguntas y respuestas para aclarar algunos aspectos que quizá no he podido profundizar demasiado o he pasado demasiado rápido para no para tampoco ser un tostón y dormiros durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos o nos hablamos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.